La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Voy a comentar con usted hoy dos temas. Uno de ellos, debo decirlo con franqueza, me da risa y a la vez pena por la forma tan perversa y falta de honradez intelectual con la cual se pretende no solo tergiversar la historia, sino mentir descaradamente. El presidente López, en relación con este conflicto que se ha generado relacionado con las energías alternativas y los amparos que presentaron algunas empresas que se vieron afectados o consideran que se afectan sus intereses, y el presidente cuando defendió ayer por la mañana en su mañanera lo relacionado con este acuerdo o esta situación que ya les dieron palo, favoreció el amparo presentado a 3 de esas empresas, lo más probable es que sigan otras y los amparos también los favorezcan. Pero dijo el presidente que él no está ni busca estatizar, dijo él, sino simplemente, como hizo López Mateos, ordenar el asunto. Muy bien. Y no contento con esa mentira flagrante, evidente, y le agrego otro adjetivo, perversa, todavía se dieron el lujo de subir al Twitter la carta que el presidente Adolfo López Mateos dirigió a los mexicanos en 1960, el 27 de septiembre de 1960, para ser exactos, que además el 27 de septiembre de 1821, usted bien sabe, entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, de 1821. Muy bien, entonces era el simbolismo de la fecha, la consumación de la independencia, el 27 de septiembre de 1821, y qué mejor que dar una noticia o enviarle una carta al pueblo mexicano, la cual este gobierno, repito, la subió al Twitter. Y dice, repito lo que dijo López Mateos nomás ordenó, dijo, ordenó en el sentido de poner orden, no de ordenarle a alguien. Y ahí es donde empiezan las risas. La carta empieza así: les devuelvo la energía eléctrica. Y dice, a ver, ¿les devuelvo la energía eléctrica? ¿Nos la devolvieron envuelta en papel celofán para regalo? ¿O en baterías? Es decir, dice uno, ¿cómo es posible que alguien se atreva a subir esto que es una aberración? Les devuelvo la energía eléctrica. ¿No nos dio toques cuando nos dio esa energía López Mateos? Lo que hizo López Mateos, además, y ahí es donde está la perversidad de López, mire usted. En el caso de la compañía de Luz y Fuerza, era una compañía extranjera, propiedad de extranjeros, canadienses fundamentalmente, si no estoy equivocado. El presidente Cárdenas había constituido la Comisión Federal de Electricidad en su sexenio. Y en el centro del país, donde tenía influencia la compañía, la Mexican Company, o la compañía esta que después devino en Compañía de Luz y Fuerza del Centro, López Mateos lo que hizo fue comprar las acciones de esa empresa. Comprar las acciones de esa empresa. Y hubo un grupo pequeño de accionistas canadienses que tenían un porcentaje también pequeño de las acciones, no vendieron en ese momento. Por las razones que usted haya querido, no vendieron, y posteriormente, años después, creo que fue en el sexenio del presidente Díaz Ordaz, espero también no estar equivocado, esto pues hace 56 años, 1964, Díaz Ordaz fue del 64 al 70 y López Mateos del 58 al 64. Pero si mal no recuerdo,
ese remanente, ese pedacito de la empresa o ese porcentaje pequeño de acciones se terminó de adquirir en el sexenio de Díaz Ordaz. Muy bien. Esta compra de acciones, papel que le entregaban al gobierno mexicano el mismo porcentaje de propiedad de esa empresa, pero que López Mateos puso orden. ¿De dónde saca el presidente esas expresiones, esas conclusiones? La saca de su perversidad, de utilizar algo de una manera burda y tramposa para vender una baratija, como es ese acuerdo que diseñaron ahí con la destructora Nale, para única y exclusivamente ocultar el hecho de que necesitan colocar ese pésimo combustóleo lleno de azufre, una porquería que produce Pemex en el proceso de refinación. De cada barril que llevan a refinar, el 30% que sale es combustóleo, con un porcentaje altísimo de azufre que ya no tiene mercado. Y entonces agarran a Comisión Federal de Electricidad y le dicen, órale, pues, genera electricidad con esto. Y por eso inventan eso de que la seguridad, la confiabilidad y la mentira que te eché. Y cancelan la posibilidad de que varias empresas que ya tienen terminado su proyecto, con contrato que firmaron bajo cierto clausulado, etcétera, se conecte para empezar las pruebas y entregarle esa energía a Comisión Federal de Electricidad. Esa es la razón por la cual hicieron todo ese escándalo. Y el presidente López dice, puso orden. ¿Orden? Por favor, señor presidente. Pero esta carta no solo dice esa barbaridad de les devuelvo la energía eléctrica. ¿Dónde la guardaría el presidente López Mateos la energía? Dice uno, ¿cómo es posible eso? Bueno, pero luego dice más. Dice en el segundo párrafo, ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río. No se refiere a él como el general Lázaro Cárdenas, sino era una cosa, López Mateos era un gran orador, era un hombre chapado al estilo antiguo de la vieja oratoria mexicana, un vasconcelista distinguido, él del Estado de México, y dice de don Lázaro Cárdenas del Río, y dice, al nacionalizar nuestro petróleo, ¿qué? Si el petróleo era de la nación mexicana a partir de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Lo que hizo Cárdenas fue expropiar los bienes de las compañías petroleras. No nacionalizó petróleo alguno, por favor. Esta carta la saca, si tienen un respeto por el presidente López Mateos, no exhiban esta carta que lo pone en ridículo. Bueno, ahí está. Vayamos ahora al segundo tema en la mañanera de hoy jueves. Ya ve que este joven, bueno, no tan joven ya, la tila del Congreso mexicano, Alfonso Ramírez Cuéllar, con esta propuesta rara, por decirlo menos, de que a los ricos hay que averiguar su riqueza, etcétera, etcétera. Muy bien. Le llovió, ahí sí, le fue como en feria, empezando por el presidente de la República y luego todos los demás a condenar su propuesta. Que ni es propuesta, es un simple documento, no es iniciativa de ley, no es nada. Muy bien. Yo les recomiendo, para entender un poco la cuestión impositiva, y la contribución al erario de esos pérfidos y malvados fifíes, ricos despreciables, que lea usted este documento elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. No es un centro neoliberal, no es un centro del CIDE o del ITAM, no, es el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde Morena es la que lo controla de manera absoluta, tanto por el número de sus diputados
como por la aritmética complementaria de sus paniaguados, que son el Partido del Trabajo, el Partido Verde y lo que queda de ese membrete, que es un membrete porque ya el partido ya desapareció. Van a tener, ahora se va a llamar Partido Encuentro Solidario, creo que es para conservar las mismas siglas. El documento se llama, es una nota informativa del 19 de mayo del 2020, es decir, de este martes, que se llama Análisis de la recaudación per cápita del impuesto sobre la renta por deciles de ingreso. Y le doy un dato, nada más. El 10º decil, es decir, los más picudos, los más fifíes, donde están todos los altos funcionarios del gabinete de López, donde están todos los diputados y todos los senadores por su nivel de ingresos, ellos son de ese 10º decil, donde está Ramírez Cuéllar. ¿Sabe usted la contribución que hacen estos fifíes, conservadores, hipócritas, sinvergüenzas, etcétera, 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 al impuesto sobre la renta total que capta el erario? El 65%. Las 2/3 partes en el año 2018, datos oficiales del SAT. El 65% de todo el impuesto sobre la renta que capta el gobierno federal por medio del instrumento por ley, el SAT, el 65%. El siguiente decil, o sea, el noveno, es el 14.5 y el octavo decil, 11.4. Quiere decir que los 3 deciles superiores captan 25, 26, 91% de todo el impuesto sobre la renta. Y los 7 deciles más bajos apenas captan la diferencia. Es decir, ¿qué quiere el diputado Ramírez Cuéllar? Que en vez del 65 aporten el 80, el 90, y que los 7 deciles inferiores, si ahorita prácticamente nada aportan. Dice uno, ¿de qué se trata esto? Simple y sencillamente de la desesperación de este gobierno para sacar dinero debajo de las piedras. Este documento es una joya. Le suplico, por favor, que lo busque en la página de Cámara de Diputados. Ponga usted diputados.gov.mx y ahí va a aparecer en el lado izquierdo, dice Centros de Estudio. Ponga usted donde dice Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y ahí busque usted esta nota informativa del 19 de mayo, de hace dos días, de este martes. Y ahí busque esta nota informativa y revísela con detenimiento. Y va usted a ver, dice, pero si los últimos 3 deciles, los deciles superiores, que debe de ser la gente que gana arriba de 10,000 pesos, esos contribuyen con el 91-92% de todo el impuesto sobre la renta que capta el gobierno federal. Para que vea usted lo absurdo del planteamiento de el señor diputado Ramírez Cuéllar. ¿Por qué no planteó universalizar el IVA, por ejemplo? ¿Por qué no planteó acabar con esta cero contribución del 50% de los empleos formales? Combatir la informalidad. ¿Sí? La cosa, como diría aquel, es simplemente joder. Le agradezco su presencia aquí y me despido repitiéndole la súplica. Busque este documento. Mire ustedes, espero que se vea claro. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados. Es una nota informativa. Análisis de la recaudación per cápita del ISR por deciles de ingreso. Es decir, la población contribuyente la divide en 10% del 1 al 10. El 10 es la persona de más altos ingresos. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, donde terminaremos una semana que parece que empieza a ser laborable. Muchas gracias. Lo espero mañana.